Los independientes del 40. Se conoce con este nombre en la literatura dominicana a un grupo de escritores que se resistió originalmente a formar parte de los movimientos vigentes durante la dictadura de Trujillo, puesto que la mayoría estaban patrocinadas por él mismo. Su nombre se debe a que la mayoría de sus obras fue escrita en la década del 40. Estos autores vivieron en el exilio por la causa de la época, la cual define el marco histórico de su poesía. Esta época es la década de 1940, cuando en la República Dominicana gobernaba Rafael Leonidas Trujillo Molina. A pesar de la distancia que los separaba, entre ellos había características comunes, como son afirmación de lo dominicano, preocupación social, vida en el extranjero, expresión sencilla, uso del verso libre y que trataban temas nacionales. 4 poetas son los que componen los independientes del 40. Entre ellos están Manuel del Cabral, que fue un poeta y narrador dominicano, nacido el 7 de marzo de 1907. Su educación básica y secundaria transcurrió en su ciudad natal, Santiago de los Caballeros. Ingresó a estudiar Derecho, pero abandonó la carrera por su amor a las letras. En 1931 publica su primer poemario, titulado Pilón, y en 1938 viaja a Nueva York, donde recibe la noticia de que fue nombrado como embajador dominicano en Washington. Su posición como embajador le permitió impulsar su carrera como escritor, ya que conoció otras culturas y otros escritores latinoamericanos. Su poesía abarca desde temas políticos, amorosos, sociales y metafísicos. También incursionó en la poesía negroide junto a Nicolás Guillén y Luis Palés Matos. Su poema Compadre Mon lo ha situado a la altura de los grandes como Vicente Huidobro y Pablo Neruda. Falleció el 14 de mayo de 1999. Otro autor reconocido de los independientes del 40 fue Pedro Mir Valentín, quien fue un escritor dominicano nacido el 3 de junio de 1913 en San Pedro de Macorís. En 1930 comienza a escribir sus primeros poemas y en 1941 se gradúa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como doctor en Derecho. Su poesía de corte social y política le trajo el exilio en 1947, teniendo que ir a refugiarse a Cuba, donde en 1949 publica su famoso poema Hay un país en el mundo. En 1952 sale para Guatemala, donde publica su poema Contracanto a Walt Whitman, considerado uno de sus mejores poemas. En 1962 regresa al país bajo el gobierno de Juan Bosch. Pero luego de la caída de este gobierno, debe salir nuevamente del país y regresando para quedarse finalmente hasta su muerte el 11 de julio del 2000. Este movimiento contó también con la presencia de Héctor Inchaustegui Cabral, quien fuera un escritor y poeta dominicano, nacido el 25 de julio de 1912 en la provincia de Baní. También se desempeñó como político, editor, profesor universitario y embajador. Fue secretario del presidente Antonio Guzmán Fernández durante su mandato. Su obra poética abarca desde 1940 hasta 1976, publicada en un solo libro titulado Poemas de una sola angustia. Muere el 5 de septiembre de 1977. Por último, y no es el menos importante, en este movimiento también estuvo presente Tomás Hernández Franco, quien fue un poeta, cuentista, ensayista, orador, periodista y embajador dominicano. Nacido el 29 de abril de 1904. Sus primeros estudios transcurrieron en su ciudad natal, Tamboril de Santiago de los Caballeros.
De su época de estudiante, publicó su primer libro titulado Rezos Bohemios. Estudió Derecho en Francia, carrera que abandona para dedicarse por completo a las letras. En 1942 publica su poema Yelida, el cual es considerado uno de sus mejores poemas y el con el que alcanza la cima de su carrera. Publicó otras obras como son Capitulario en 1921, De amor, inquietud y cansancio en 1923, El hombre que había perdido su eje en 1926, entre otras. Murió el 1 de septiembre de 1952. Estos autores no pretendieron nunca llamarse independientes del 40. Solo las características comunes entre ellos fueron posibles a que este nombre y su bella poesía surgiera.